Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a ver ahora el siguiente tema de física, que es un sistema de vectores en dos dimensiones. Y el ejercicio nos dice obtener la magnitud y dirección de la resultante del siguiente sistema de vectores en dos dimensiones. Entonces vean, tenemos tres vectores, F1, F2 y F3. F1 tiene una dirección con el eje X de 60 grados, ¿sí? F2 de 10 respecto al eje X y F3 de 35. ¿Sí? Aquí tenemos dos ángulos que hacen referencia al F1, pero vamos a usar el ángulo que está respecto a X. Así, de esta forma, para calcular la componente en X, vamos a usar la función trigonométrica coseno para X y para Y seno. Sí, porque si usamos este otro ángulo se invierten las funciones trigonométricas y se complica un poco el ejercicio. Es mejor hacerlo así, con los ángulos respecto a X. Ahora vean, aquí tenemos lo que comentábamos. Esta es la fuerza 1, el ángulo respecto a X. La componente en X entonces va a ser F1 coseno de X. La componente en Y va a ser F1 seno de teta, perdón. ¿Sí? F1X es F1 coseno de teta. Y así ya nos quedan las fórmulas para descomponer F1 con el ángulo respecto a X. Ahora vamos a hacer la sumatoria de componentes de los tres vectores. Es muy importante darse cuenta de los signos. Tenemos aquí más, menos, más. ¿Sí? Si regresamos al problema inicial, F1 tiene componente en X positiva. Si lo proyectamos aquí, queda en el eje X positivo. Aquí tomamos este eje como positivo, por eso pongo la X aquí. Y la Y hacia arriba es positiva. Entonces F1 tiene componente en X positiva y en Y también positiva, queda hacia arriba. Ahora F2 tiene componente en X negativa, ¿sí? Porque si la proyectamos queda acá a la izquierda del origen, entonces es negativo la componente en X. Y en Y, si la proyectamos hacia acá, la componente en Y va del origen hacia abajo, entonces es negativa también. Y por último F3 tiene componente en X positiva porque va de este lado, y en Y negativa porque va hacia acá. ¿Sí? Entonces, considerando esos signos, nos queda así. La sumatoria de componentes en X más 15 coseno de 60 menos 6 coseno de 10 más 10 coseno de 35, como ya vimos en las direcciones. Y en Y es 15, bueno, más 15 seno de 60 menos 6 seno de 10 menos 10 seno de 35 y nos dan los valores de las sumatorias. Esas sumatorias representan las componentes del vector resultante, como aquí tenemos FR. Entonces tenemos 978i más 62127j. Recordemos que i y j son los vectores unitarios que nos representan la componente en X, que es la i, y la componente en Y, que es j. Si fueran tres dimensiones, habría otra componente que es k. Ahora aplicamos Pitágoras en dos dimensiones para obtener la magnitud de la resultante, es decir, la hipotenusa, porque estos dos son catetos, y nos da la magnitud de la resultante de 11.5886. Después aplicamos la función tangente para obtener la dirección de la resultante representada por phi, que nos da 32,41 grados. Aquí tenemos ya la gráfica del vector resultante. Como sus componentes son positivas, queda 978 en X, 621 en Y, a 32,41 grados respecto a X y la magnitud de la resultante de 11.58. Sí, y eso es lo que nos pedían en este ejercicio. Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero en Excel. Es muy importante también ver cómo se aplica en Excel. Bueno, sería otro ejercicio, no es el mismo. Tenemos aquí un vector F1 que va en esta dirección. Tiene una magnitud de 420 newtons y un ángulo respecto a X, como es aquí, de 55 grados. Aquí le puse los signos
representados con un 1, puede ser más 1 o menos 1. Sí, para que uno decida el signo y lo aplique a la fórmula. Entonces, en este caso, F1 tiene componentes positivas en X y en Y, por eso tiene más 1 los dos. Y aquí ven la fórmula. Entonces, la componente en X va a ser igual a B12, o sea, es positivo, por B9, por la magnitud, por el coseno del ángulo. Pero, ¿qué pasa aquí? El modo angular en Excel es radianes, ¿sí? Al igual que cualquier programa de computadora o lenguaje, siempre el modo angular por lo general son radianes, Excel no es la excepción. Entonces, si este ángulo está en grados, obviamente este tema de descomposición en vectores siempre se maneja en grados normales, no en radianes. Entonces, estos son grados. Entonces, si lo dejamos así, el Excel lo va a tomar como 55 radianes. Y no es así, entonces lo que hacemos es usar la función radianes para convertir los 55 grados a radianes. Por eso usamos la función radianes de 9, que es esta celda. Ajá. Y ya con eso nos va a dar el coseno de 55 como si estuviera en grados. Multiplicando por 1 y por 420 nos da la componente en X de 240.90 y un 2. Ajá. Y en Y, pues igual multiplicamos el signo, que es B14, por B9, que es la magnitud, por el seno del ángulo, que se convierte en radianes igual. Recuerden, el ángulo en grados se convierte en radianes, se tiene que convertir en radianes en Excel, y con eso nos da la componente de 244.044. Esto lo podemos comprobar en la calculadora. Si la calculadora está en grados normales, o sea, en DEG, y hacen las operaciones, es decir, 420 por el coseno de 55 nos da directamente 240. Igual aquí, 420 por el seno de 55 debe dar 344. Ajá, porque la calculadora trabaja en grados normales, en DEG. Y en Excel pues hicimos estas conversiones. Ahora, si aplicamos un vector F2 con magnitud de 85 newtons, dirección de 35 grados respecto a X, vamos a suponer que en X está a la izquierda, o sea que el sentido es negativo, y en Y positivo. Entonces igual hacemos las mismas operaciones, que es el signo B23 por 85 por el coseno de 35, y 35 grados se convierte en radianes con la función que quedamos, y nos da menos 69.628. Y para Y, igual el signo, en este caso sería positivo, por B20 por el seno en radianes del ángulo, y nos da esta componente. Ahora hacemos las sumatorias, suponiendo que queremos sacar la resultante de estos dos vectores. Entonces suma de fuerzas en X 171.274 y suma de fuerzas en Y 392.80. Aquí ya saben, sumamos en X nos daba 240.90 menos 69.62 nos da 171. Y en Y 344.044 más 48.75 nos da 392.80. Ahora aplicamos aquí la fórmula de Pitágoras en dos dimensiones. Usamos la función raíz, ¿sí? Que sería entonces la suma la raíz de la suma de los cuadrados, como ya sabemos. E28 es la suma de fuerzas en X, E30 es la suma de fuerzas en Y. Aplicamos Pitágoras y nos da la magnitud de la resultante de 428.51. Y ahora aquí hay algo interesante. Para la dirección, como ya lo hicimos antes, es la tangente inversa de suma de fuerzas en Y, esta celda, de 30 entre la suma de fuerzas en X, que es 171.27. Pero, como ya comentamos, el modo angular de Excel es radianes. Si lo dejamos así, nos va a dar el ángulo en radianes. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, a la inversa, usamos la función grados para convertir los radianes que nos va a dar aquí en grados normales, y nos da 66.44 grados.
¿Sí? Entonces, siempre que trabajemos en Excel hay que hacer estas conversiones, tanto en radianes como en grados, para que nos den los resultados correctos en grados y no en radianes. Ajá. Y igual lo pueden checar en la calculadora, en grados normales. ¿Sí? La tangente inversa de 392.8 en 371.27 debe dar 66.44. Sí, aquí en Excel aplicamos la función grados para hacer la conversión. Ok, es todo, muchas gracias. Cualquier duda, por favor, en los comentarios y estamos en contacto. Saludos.